menos, ahorita sí es lo bueno. Ok, vamos a empezar con oído medio, donde van a ver que la mala del cuento siempre va a ser la trompa de Eustaquio. Ok, vamos a empezar. Ok, bueno, pues buenos días compañeros y doctora. El día de hoy nos tocó al equipo 3 dar patología de oído medio, en la cual vamos a abarcar otitis media aguda, la crónica y la serosa. El equipo está conformado por Sarita, por Suri, por Carla y por yo. Digo, por mí, Mónica. La siguiente, porfa, Suri. Gracias. Bueno, pues el término de otitis media se va a referir a un proceso inflamatorio en el oído medio. Esta se puede dividir en aguda, si se presenta en menos de 3 meses, y crónica, si persiste por más de 3 meses. Bueno, hay que recordar que la trompa de Eustaquio tiene un papel central en esta patogenia, como lo mencionó la doctora. Y bueno, sus funciones, como ya las hemos visto, van a ser mantener la presión gaseosa dentro del oído medio a un nivel aproximado de la presión atmosférica, prevenir el reflujo del contenido nasofaringeo hacia el oído medio y eliminar las secreciones del oído medio mediante un mecanismo mucociliar. Entonces, cualquiera de estas funciones, si falla, puede darnos como consecuencia una otitis media. Bueno, en el caso de las obstrucciones podemos tener dos, anatómicas o funcionales. En el caso de la anatómica vamos a tener que puede ser por algún tumor o por un aumento del tamaño de las adenoides. Y las funcionales pues van a ser por fallas en los mecanismos musculares. Esto va a provocar que la trompa de Eustaquio no se abra correctamente, o también por una falta de rigidez en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, que esta es la más frecuencia, bueno, se suele presentar más en pacientes pediátricos, en etapas de lactancia o en escolar. Hay que recordar también la anatomía, bueno, que varía la trompa de Eustaquio en los pacientes pediátricos que en los adultos. Como podemos ver en la imagen, en los pacientes pediátricos, pues la trompa de Eustaquio está horizontal y pues muy angosta y pues cortita. En cambio, pues en la de los adultos, como lo vemos en la imagen inferior derecha, está un poco más larga, está ancha y está un poquito más vertical. Y bueno, cualquier afección que altere la eliminación mucociliar, como las infecciones virales, toxinas bacterianas, barotraumas o alteraciones de la estructura, puede predisponer a una otitis media. La siguiente, por favor, Suri. Bueno, vamos a empezar con la otitis media aguda. En México, en el año 2006, se reportaron 708.556 casos de otitis media aguda, de los cuales el 4.2% correspondieron a niños menores de 1 año y el 17.8% a niños de 1 a 4 años. Entonces, pues se da más en pacientes pediátricos que en los adultos. También en varones, se da más en varones que en mujeres. Y la mayor incidencia está en invierno. La siguiente, por favor, Suri. Bueno, vamos a clasificar la otitis media aguda en 3, la no supurativa, en donde vamos a observar inflamación de la mucosa del oído medio, y aquí vamos a ver un poco de hiperemia en la membrana timpánica, no hay exudado. En la supurativa, que como su nombre lo dice, ya hay presencia de líquido o derrame y, bueno, esto puede estar en ausencia de signos y síntomas de inflamación. Y la recurrente, le vamos a llamar recurrente cuando el paciente ha tenido 3 o más episodios de otitis media supurativa aguda en 6 meses o de 4 o más episodios en 12 meses, pero entre estos debe de haber una completa recuperación de signos y síntomas. No sé si me explico. ¿Todo bien? Bueno. En cuanto a los factores relevantes de la epidemiología, de esta patología, vamos a dividirlos en 2, en factores ambientales, como asistencia a las guarderías, la lactancia materna ausente, exposición al humo de tabaco, porque esto provoca inflamación de la trompa de Eustaquio, y las variaciones estacionales de las infecciones respiratorias. En cuanto a los factores del huésped, vamos a tener los genéticos, la inmunodeficiencia, las malformaciones al nacimiento, como el síndrome de Down, y el paladar hendido.
Aquí en el paladar hendido es porque el músculo tensor del velo del paladar va a carecer de su inserción en la porción blanda del paladar. Esto va a provocar que sea incapaz de abrir correctamente la trompa de Eustaquio. Entonces, pues se va a alterar esa eliminación de las secreciones. La siguiente, por favor. Los agentes causales más frecuentes de la otitis media aguda van a ser las bacterias. En primer lugar tenemos al Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis y al final con menos del 4% al Streptococcus pyogenes. Los virus, vamos a tener que el principal virus que causa esta patología es el adenovirus, el virus incital respiratorio, la influenza A y la parainfluenza. Y pues menos común, son los enterovirus. La siguiente, por favor. Acuérdense de esas bacterias nos van a acompañar en todo el curso. Por eso el otorrino es súper fácil, a todos le das los mismos. Ok. Bueno, la patogenia. Vamos a tener que en el mayor caso de las otitis medias los pacientes van a llegar con antecedentes de infecciones víricas de la porción superior del aparato respiratorio. Entonces, pues esto nos va a alterar la función de la trompa de Eustaquio, ¿no? Porque va a haber una inflamación. También va a haber una inflamación del oído medio, lo cual va a provocar que pues haya otalgia. Entonces, como la trompa de Eustaquio no va a hacer bien su función, los movimientos mucociliares van a disminuir, lo que va a provocar que las bacterias de la nasofaringe migren a la porción media del oído y pues aquí van a proliferar y al proliferar pues van a provocar un exudado. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo cool. Gracias. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que los pacientes van a presentar otalgia, fiebre mayor a 39 grados centígrados, hipoacusia y otorrea. Los menos comunes van a ser la anorexia, el vómito y la diarrea. En el caso de los pacientes pediátricos, pues van a estar irritables, van a estar llorando y suelen jalarse el oído, como lo vemos en la primera imagen, porque eso libera la tensión que hay en la membrana, en el oído medio, al extender la membrana timpánica. La siguiente, por favor. El diagnóstico pues se va a dar por la otoscopía. Tenemos que hacer un examen clínico, físico, en donde vamos a observar abombamiento de la membrana timpánica, como en la primera imagen. La membrana timpánica también vamos a encontrarla hiperémica. Podemos encontrar exudado en el oído. Y también pues va a haber obviamente una inflamación. La disminución de la movilidad de la membrana timpánica la podemos ver por una otoscopía neumática o por la maniobra de Valsalva, como ya nos dijo la doctora. Entonces, en cuanto a la otoscopía neumática, pues, es un otoscopio normal, pero nada más como que le ponen pues un manguito para poder insuflar. Una bombilla. Ajá, una bombilla. Y la punta del otoscopio, del conito, es de goma para que selle el conducto. Entonces, al mismo tiempo que estamos viendo, estamos apretando la perillita para ver que la membrana se mueva. Pero, ¿qué tal si no tenemos perillita ni cono neumático? ¿Qué haríamos? Pues la maniobra de Valsalva, la que usted nos mencionó, ¿no? O sea, con el otoscopio normal, pues veríamos la membrana timpánica y al hacer que el paciente no esté respirando. Que se tape la nariz y que pase la saliva. Y con el movimiento de la membrana. No necesitamos tanto aditamento. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, hay unos estadios clínico-patológicos que nos van a mostrar como que las diferentes fases de la patología. El primero es el estadio de la hiperemia, pues es el primer cambio patológico y al inicio vamos a poder observar una leve hiperemia del mango del martillo, que posteriormente se va a convertir en una hiperemia generalizada. Vamos a encontrar que la membrana timpánica va a estar abombada, engrosada y su reflejo luminoso pues se pierde. Aquí el paciente va a presentar otalgia y sensación de oído tapado.
En cuanto al estadio de supuración, vamos a encontrar que hay una perforación de la membrana timpánica, ya sea espontáneamente o que el médico lo haya provocado. Se forma de forma espontánea, ya que hay un aumento de la presión en el oído medio. Y el médico, en algunos casos, suele hacerlo para que, pues es que se necesita drenar lo que hay dentro de la cavidad del oído medio. Para que Entonces, disminuya el dolor. ajá, o sea, Muy disminuye el atención, dolor les y, hacemos tímpanocentesis, se llama. ¿Qué es eso? y bueno, aquí el paciente también puede referir dolor en la región retroauricular, pero pues esto ya es parte de una complicación. Ahorita la vamos a ver. La siguiente, por favor. En el estadio de coalescencia, vamos a tener que menos del 5% de los pacientes la va a presentar. Aquí vamos a continuar con la supuración y haya erosión osteoclástica a la mastoides, lo cual puede desarrollar abscesos periósticos. Aquí el paciente puede referirnos dolor retroauricular, que es lo más común, fiebre, y si realizamos una biometría hemática vamos a tener leucocitosis. En dado caso de que no exista este estadio, pues vamos al estadio de resolución, en donde ya la infección se va, el paciente se recupera, disminuye el engrosamiento de la mucosa, el edema, ya hay una mejoría de la audición y desaparece la otorrea. La siguiente, por favor. Y en casos pues de complicación, aquí ya la infección se va a extender más allá de la cavidad timpánica. Puede afectar las celdillas de la mastoides, el laberinto óseo o las meninges. Aquí les puse unas tomografías. El corte A es una tomografía coronal y el B es un axial de un paciente masculino de 22 años de edad, el cual acudió a consulta con fiebre, otalgia, de varios días de evolución, y a la exploración el médico observó que pues, la membrana timpánica estaba bombada, tenía ya material, exudación, sí, no, supuración, y bueno, en el corte A vamos a observar que el oído medio pues está ocupado, ¿no? Se tendría que ver como el conducto auditivo externo, no sé si lo ven, ¿puedes señalar, Suri? Ahí, o sea, se tendría que ver así. Y pues aquí se ve opaco, en donde están las flechitas, y ahí pues hay presencia del exudado. Y en el corte B, pues tenemos el corte axial, que nos muestra que ya hay destrucción de las trabéculas de la mastoides. Si se fijan en lo más exterior, pues sí se ven como los puntitos, ajá, y así se tendría que ver la parte de las flechitas, y no se ve así. Entonces ya llegó hasta allá esta infección. Entonces, al paciente se le diagnosticó con base al cuadro clínico que les acabo de mencionar y los hallazgos que les acabo de mencionar, con una otitis media aguda derecha, con complicación de la mastoides, con complicación, una mastoiditis coalescente, que es la más común. No sé si quiera agregar alguna otra cosa, doctora, con respecto a las tomografías. Sí, está erosionada también la pared hacia cerebelo, vean, hacia la fosa posterior. No tiene ya hueso. Entonces ahí es muy probable que se haga un absceso o una meningitis o que se pueda complicar de varias cosas. Eso lo vamos a ver, yo creo que en la clase de otitis media crónica, todas las complicaciones que pueda haber. Muy bien. Por favor, sí. Y bueno, el tratamiento lo vamos a dividir en dos: tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico lo vamos a dividir subdividir en tres. Observación expectante, que aquí no se va a dar antibiótico, se realiza en pacientes mayores de 2 años con enfermedad leve. ¿A qué me refiero con enfermedad leve? Que tenga una otalgia ligera y puede o no existir la fiebre. Pero si hay fiebre, pues es de menor de 39 grados centígrados. Si vemos que el paciente, porque aquí la enfermedad suele autolimitarse de 1 a 2 días. Entonces, si esto no sucede, ya vamos con la antibioticoterapia. El tratamiento de elección es la amoxicilina. Si posterior a 72 horas el paciente no mejora
o empeora, le agregamos el clavulanato. Si posterior a esto tampoco mejora, le vamos a mandar ceftriaxona. La claritromicina es para los pacientes que están alérgicas a las penicilinas. Y bueno, con tratamiento complementario vamos a tener los AINES y los antipiréticos. En dado caso de que la ceftriaxona, o sea, ya le dimos amoxicilina, ya le dimos amoxicilina con clavulanato, ya le dimos ceftriaxona y el paciente no mejora, vamos a optar por un tratamiento quirúrgico. Puedes cambiarle eso, que es la miringotomía. Esto se da pues cuando la otitis media aguda no cede al tratamiento, también para pedir un cultivo con antibiograma del exudado. Y pues, ¿qué se va a hacer aquí? Vamos a hacer un orificio en la membrana timpánica, como se observa en la figura superior derecha. Puede ser con láser o con un espéculo. Y pues ya se va a drenar el líquido. Y algunos doctores suelen ponerle el tubo de ventilación temporal. Encontré que se ponía cuando el paciente ya ha tenido más de 3 meses con este exudado. Y pues bueno, ya no se tiene que hacer más porque pues cicatriza la membrana timpánica solita. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿La terapia con antibióticos es local o sistémica o dependiendo? No, pues como normalmente es en pacientes pediátricos, pues es en suspensión. La ceftriaxona sí se da intramuscular y pues lo demás por obra. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, la que sigue, por favor. Hola, soy Sara. Ahora vamos a hablar sobre otitis media crónica. Entonces, este va a ser un proceso inflamatorio que, como ya se mencionó, es mayor, su evolución es mayor a 3 meses. Este proceso va a ser de mucoperiostio y el comienzo va a ser generalmente insidioso. De la derecha podemos ver 2 fotos. La de la derecha es un colesteatoma, el que se mencionó ayer, y más adelantito vamos a ver cómo lo clasificamos dentro de la otitis media crónica. En la de abajo vemos que ya está perforada esta membrana timpánica y es, bueno, la que sigue, por favor. ¿Qué le ven a la foto que está hacia arriba? ¿Dónde está la apófisis corta? ¿No se alcanza a ver? Sí, no se ve. No se ve. Sí se ve. Y bueno, ¿dónde está el mango del martillo? Está al revés, ¿no? Ese. Entonces está al revés, ¿no? Ok. Está como boteada esta. Eso, sí, a la flecha es la pars flácida. Ajá, y esas son las bolsas de retracción en las otitis medias crónicas. Entonces pusieron ahí la foto al revés. Pero esa parte blanquecina, esa es la pars flácida, por lo tanto ahí atrás está la apófisis corta. En la de abajo, ahí sí se ve la apófisis corta y se ve la perforación. ¿Sí ven la apófisis corta en la foto de abajo? Está como a las 9. Esa es la. Okay. Muy bien. Ajá. Entonces aquí es mayor de 3 meses. Entonces la otitis media aguda es menos de 3 meses. Se tapa la trompa de Eustaquio, se empieza a llenar de moco el oído medio, se infecta, rompe la membrana o a veces no la rompe o a veces nosotros hacemos la punción. A veces, bueno, no a veces. En otorrino, como ya sabemos qué es lo que está pasando, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo una otitis media aguda? ¿Qué pasó? Pues avanzó una infección, ¿no? Una infección, ¿en dónde generalmente? ¿En vía aérea alta? En vías aéreas altas, por ejemplo, las amígdalas y las adenoides, por eso es más común en niños. Ok.
Entonces, si hubo una infección en amígdalas o adenoides, ¿por dónde se fue al oído? Por la trompa de Eustaquio. Por la trompa de Eustaquio. Si la trompa de Eustaquio estuviese funcionando bien, no se hacía una otitis media aguda, porque entonces todo fluye y todo se sale por la nasofaringe y no pasaría nada. Entonces, normalmente en otorrino, cuando damos un tratamiento para una otitis media aguda, damos su antibiótico, puede ser... las guías dicen que la amoxicilina solita y así como dijo, ¿no? Y ya después te esperas y que si no jala, pues se lo cambias a amoxiconclav. La verdad es que ya tiene mucha resistencia, ya la amoxiclav ya no funciona tan bien. Entonces damos cefuroxima, por ejemplo la cefuroxima o alguna otra cefalosporina. Las guías dicen que la amoxicilina con clavulanato, pues quédense con eso. Pero si yo sé que la trompa de Eustaquio está mal, entonces tengo que dar un descongestivo. Entonces, normalmente doy un poco de esteroide, ya sea vía nasal, porque hay que ver si fue algo infeccioso que afectó ya sea las adenoides o la nariz. Si es la nariz que esté congestionada, pues entonces necesito darle un poquito de descongestivo nasal. Ahí puedo dar como, por ejemplo, la mometasona vía nasal. O si fue totalmente algo infeccioso o algo congestivo, puedo dar la loratadina con la betametasona en suspensión, en solución, en jarabe. Y eso también va a hacer que la trompa de Eustaquio se empiece a abrir. Y otra, que si no queremos ser tan agresivos y darle tanto medicamento, pues simplemente que le digan a la mamá que al niño o le dé sus líquidos con popote, que haga esas maniobras de Valsalva para que empiece a moverse la trompa de Eustaquio. Entonces pueden ser con popote, pueden inflar globos, pueden mascar chicle, no, porque después les empiezan a doler las articulaciones y se sale peor. Entonces, tomar cosas con popote, inflar globos, hacer burbujas de jabón, así como en el parque, para que empiecen los niños a soplar y a succionar, y entonces eso va a empezar a mover la trompa de Eustaquio para que se drene todo lo del oído. Por eso rara vez hacemos timpanocentesis, muy, muy rara vez. A veces tenemos pacientes que tienen postradiados, adultos, que tienen un colapso de la trompa de Eustaquio y se pegostea. Entonces, en ellos sí tenemos que hacer punciones o incluso colocar un tubo de ventilación. Pero en los niños, que es lo más común, casi siempre dejando maniobras de Valsalva o un buen descongestivo, más su antibiótico, obviamente, con eso va a mejorar. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a la otitis media crónica, que aquí ya no se le quitó, ya pasaron 3 meses y sigue igual. A ver. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia para Sudamérica y América Central se va a encontrar alrededor del 1.5%, va a afectar aproximadamente a 2 por 3% de la población mundial, según las cifras expresadas por un artículo de Gutiérrez, Godoy Cárdenas y Armonda del 2016. Se estima que el 0.5% de las personas mayores a 15 años padece alguna de sus formas supurada y 4% tiene algún tipo de perforación timpánica. La distribución entre sexos y edades es aparentemente homogénea. Y a la derecha tenemos, abajo les puse el enlace del artículo, a la derecha en la parte superior tenemos justamente una gráfica de barras donde vemos que la incidencia es muchísimo mayor en las edades de 0 a 20 años, perdón. Y esto es porque, aunque muchas veces la infección inicia en las etapas iniciales, como son periodos en los que el paciente sana y vuelve a empeorar y así, generalmente en esta afección, cuando ya se atienden, pues ya son alrededor de los 20, 25 años, cuando ya son adultos. Y también vemos que ataca principalmente a las zonas rurales. Vemos que todos estos pacientes que llegaron en 5 años, el 76% era de zonas rurales, mientras que solo el 24% era de zonas urbanas. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a dividirla en dos clasificaciones, la supurativa y la no supurativa. La supurativa la vamos a dividir en tubotimpánica, también llamada supurativa crónica, y en el colesteatoma. Y la no supurativa en
otitis media con exudado tiene muchos nombres. Es la misma, pero tiene muchos nombres. Otitis media con exudado, otitis media secretora crónica, serosa crónica y media adhesiva. Esto es muy importante porque puede generar la pérdida auditiva en niños de países desarrollados con una incidencia mayor entre los 2 a los 5 años. Entonces, cuando hay una perforación central de la membrana del tímpano, las imágenes que vimos al principio, se va a permitir la salida de líquido purulento desde el oído medio. Justamente vamos a decir que esta es secretora. En cambio, cuando hay una perforación en un sitio periférico, nos vamos a referir más que nada a un colesteatoma. Y este lo vamos a identificar más que nada porque va a ser de un color blanquecino. Recordemos el colesteatoma va a estar formado por epitelio plano estratificado queratinizado, así como por proteínas, por bacterias. Lo malo de esto es que tiene enzimas osteolíticas. Entonces, este puede llegar a destruir los huesecillos del oído medio y como lo vamos a ver más adelante, incluso atacar a mastoides. Entonces, el colesteatoma, especialmente si es congénito, cuando no va a haber ruptura de la membrana timpánica, es peligroso para el oído medio. Nada, que sigue, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar en la fisiopato? Esto es muy, muy resumido. Va a haber una inflamación crónica, como ya se mencionó, mayor a 3 meses. Esto lo que nos va a provocar un edema de la mucosa y esto va a generar distintos grados de inflamación de la submucosa, que a veces suele disminuir y aumentar. Ya vimos que todo esto tiene una relación muy fuerte con la trompa de Eustaquio. El colesteatoma es el único que no tiene tanta relación, porque este es más un problema como del epitelio. Después de esta inflamación, por supuesto, va a haber infiltración celular y a veces se van a formar granulomas. Eso es como explicado muy sencillo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí va a haber dos grandes tipos. La otitis media con exudado, que va a ser, bueno, la primera imagen tenemos justamente un oído medio normal. Vemos cómo está su epitelio, está delgadito, todo está bien. En la otitis media con exudado va a existir la persistencia de una secreción serosa o mucoide en el oído medio durante 3 meses o más. Y esta va a ser la imagen de medio. Ustedes pueden ver justamente cómo el epitelio está hiperplástico, hay una hiperplasia de la mucosa. Podemos ver exactamente, justamente cómo desde la trompa de Eustaquio hay esta inflamación. Y si vemos en la imagen de abajo, el subendotelio va a estar hiperplástico como se mencionó, así como las células basales. ¿Y qué va a pasar aquí? Las bacterias van a empezar a formar biofilms. Esto va a hacer que la resistencia a los antibióticos sea mayor. Entonces, vamos a ver que hay células como macrófagos, neutrófilos, pero recientes artículos también han encontrado eosinófilos. Y algo muy interesante que encontré es que en algunos casos se han encontrado factor reumatoide positivo, lo que nos podría indicar que tal vez exista aquí un aspecto inmunitario, y es que aunque se dice que no tiene relación la lactancia materna con que el niño tenga otitis media crónica, se dice que este factor que, como recordemos, la lactancia materna protege, puede tener un componente que haga que el niño desarrolle más IgE, eosinófilos y demás, y esta va a ser justamente la que encontremos en la otitis media con exudado. Entonces, de la parte derecha vamos a encontrar la otitis media supurativa crónica. Este va a ser un exudado persistente o intermitente a través de una membrana timpánica que no está intacta, o sea, hace que está rota. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Va a haber una hiperplasia justamente de la trompa de Eustaquio. Ustedes observan una perforación en la membrana timpánica, por eso esto va a ser supurativa, porque nuestro paciente va a tener otorrea. Y en la parte de abajo vamos a ver cómo existe. ¿Te dejaste de escuchar, Sarita? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Ya. Ok. Entonces, en el subendotelio nosotros vamos a ver cómo igual está hiperplástico y las células basales igual van a estar hiperplásticas. Aquí va a haber justamente linfocitos, va a haber complemento, va a haber también inmunoglobulinas y esto van a hacer que justamente pueda existir pólipos. Entonces, también
olvidó mencionar que en la otitis media con exudado, ustedes también pueden ver cómo hay células calciformes, células ciliadas y también cómo hay glándulas mucosas. Esto hace que haya, obviamente, más producción de moco. Mientras que, pues en la derecha justamente es este exudado que está relacionado más que nada con las bacterias. Igual vemos cómo se forma el biofilm y pues sí, prácticamente aquí ya hay perforación de la membrana timpánica y por eso nuestro paciente tiene otorrea. Entonces, la presencia continua de oxidado del oído medio va a generar una degeneración del estrato fibroso, va a predisponer a la perforación y va a disminuir la probabilidad de curación espontánea. Es de ahí de decirse que los pacientes que tienen un nivel socioeconómico más bajo, generalmente no tienen esta curación espontánea, porque cuando un niño tiene sus visitas constantes con pediatras y se le da tratamiento, muchas veces puede curar. Sin embargo, cuando un niño está constantemente enfermo y no se le da tiempo a esta curación, pues la probabilidad de que cure pues es menor y pues es un gran riesgo que la membrana timpánica quede justamente abierta. Y la perforación crónica, ¿cómo va a afectar la fisiopatología? Pues las bacterias van a contaminar la hendidura del oído medio a partir del oído externo con estas bacterias del oído externo y va a haber exposición incrementada del oído medio a bacterias patógenas de la laringe, especialmente Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus y Proteus. Pero dentro de la supurativa también podemos encontrar bacteroides prácticos. La que sigue, por favor. ¿Y cuál va a ser el cuadro clínico de nuestro paciente? Generalmente va a tener otorrea purulenta, persistente y repetitiva. En un colesteatoma vamos a hacer diagnóstico diferencial porque generalmente es muy fétido y va a haber un grado moderado de hipoacusia de conducción. Sin embargo, recordemos que a veces hay enzimas osteolíticas que estas podrían incluso ir hacia los huesecillos y se podría crear una hipoacusia sensorial. En este caso, los niños refieren que, bueno, aquí no hay otalgia porque como tal, como ya hay una ruptura de la membrana timpánica, ya no hay esta tensión, pues el paciente ya no refiere dolor. Los papás dicen que los niños solo reaccionan cuando les habla más fuerte, así lo pueden diagnosticar. Y nosotros también podemos investigar en la historia clínica de nuestro paciente si ha tenido infecciones de la garganta recurrentes, está enferma recurrentemente y algunos artículos mencionan que también debemos buscar si se llevó a cabo la lactancia materna, justamente por esto que vimos en la fisiopatología. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Bueno, en cuanto al diagnóstico, más que nada es clínico, lo podemos hacer nosotros a través de una otoscopía y a través de esta otoscopía nosotros vamos a ver que como mencionábamos, la membrana timpánica se va a ver perforada. O también podemos ver una membrana timpánica hiperémica y también se puede ver la secreción. Posteriormente, hay casos muy severos que es generalmente común, donde podemos aún observar una necrosis osicular de la rama inferior de Enyunke, es decir, como lo mencionábamos, también puede haber variantes colesteatomatosas, en las que a través de estas enzimas osteolíticas se empieza a degradar los huesecillos, ¿no? Entonces, en estos pacientes también es importante hacer unas pruebas audiológicas y conocer el estado de la mucosa del oído medio. Bueno, aquí tenemos un pacientito que vino que tenía infección en el oído medio de manera recurrente y también tenemos nosotros que hacer un test de Weber y Rine. Más que nada, bueno, ya los habíamos mencionado, es a través de un diapasón y aquí nosotros evaluamos más que nada la conducción, ¿no? Entonces un paciente va a percibir de igual manera las vibraciones, sin embargo un paciente que tiene una otitis crónica puede percibir o aún no percibir las vibraciones.
Bueno, aquí tenemos una tomografía con un paciente. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos una mastoides completamente neumatizada, pero del lado derecho podemos ver exudado también una lisis del hueso de la mastoides inicial. Aquí en esta flechita podemos ver nosotros un exudado que no vemos del otro lado, podemos compararlo, se ve completamente neumatizado. Aquí ya vemos tal cual una, pues más que nada, ¿Capacidad? una opacidad. Y también vemos que esta inflamación llegó pues más que nada está en todo el oído medio, ¿no? Bueno, también es importante nosotros ver el diagnóstico diferencial. Como les mencionábamos, el colecistoma es diagnóstico diferencial de un oído, bueno, de una otitis crónica, ¿no? A ver, ¿regresa te la tomo? Ok. A ver. Vamos a hacer un repaso rápido. Estas estructuras, ¿quiénes son? La cadena osicular. La cadena. Esta. Mastoides. La mastoides. Esta. La cóclea. ¿Quién? La cóclea. La cóclea. Y ¿qué es esa amarillita? Bueno, ahí donde apunta la flecha amarilla. ¿Seno sigmoides? ¿Eh? ¿El seno sigmoides? El seno sigmoides es este. Es la cortical de la mastoides, ¿no? Ese es el seno sigmoides. Pero toda esta, La cortical, ¿no? De la mastoides. digamos, todo esto que es. La mastoides, ¿no, doctora? La mastoides. ¿Y por qué se ve diferente que la del otro lado? Pues habían mencionado que por lo de las enzimas osteolíticas, ¿no? Ajá, la infección Si viene estuviera erosionada, tuviera una cavidad. Ahí no está erosionada, está llena de hueso. Eso se le llama una mastoides ebúrnea. O sea que no se desarrolló esa mastoides. Ahí me está hablando de una alteración de la trompa de Eustaquio desde la niñez. O sea, no se ventiló el oído desde niños, por eso la mastoides nunca se desarrolló y nunca se neumatizó. Entonces, en estos pacientes, pues cuando nos llegan a nosotros, que ya es en la edad adulta, no necesitamos hacerle una mastoidectomía porque pues ni siquiera tiene celdillas en la mastoides, es un hueso ahí todo compacto. Entonces nada más nos ubicamos o nos enfocamos al oído medio. Pero el punto era ese, que se llama una mastoides ebúrnea, que es una mastoides que no se desarrolló y es una mastoides que tiene patología desde la niñez. ¿Ok? Ya, dígale. Bueno, les mencionaba que también en el diagnóstico diferencial, aparte del colecistoma, que es el más común, en esto se debe entender que una otitis crónica no necesariamente se trata de un colecistoma. También hay variantes no colesteatomatosas, en las que sí hay una infección, hay una perforación de la membrana timpánica, sin embargo, no hay tal cual una lisis ósea. También está la granulomatosis de Wegener, que es la que vemos aquí, que a través de, bueno, esta más que nada
es una polangitis. Entonces, esta polangitis nos va a causar vasculitis, entonces también nos puede causar una necrosis o una obstrucción, ¿no? Entonces también nos puede causar una otitis crónica, por lo tanto, pero no es tal cual como una infección bacteriana, ¿no? También tenemos nosotros que entender que en este diagnóstico diferencial se puede haber una infección micobacteriana que, si bien nosotros quisiéramos tratarla como una bacteriana, no va a tener la evolución que nosotros esperemos. Estos pacientes también pueden tener una sarcoidosis o una histocitosis X, que es más que nada una histocitosis de células de Langerhans, que esto es muy raro y también es de una variación genética. También las neoplasias nos van a causar obstrucciones pues sí, más que nada en nariz, en oído, y estas nos van a propiciar a una diferencia de presión en el oído medio. Ahora, en este tratamiento hay quirúrgico y no quirúrgico. ¿De qué depende? El tratamiento no quirúrgico más que nada se va a basar en una higiene auricular, en antibioticoterapia tópica, que en su mayoría, como estábamos viendo, es por pseudomonas aeruginosa, por lo que nosotros tenemos que considerar más que nada quinolonas, ya sería como ciprofloxacina. Más que nada en la no complicada, que en estos pacientes solo necesitamos una higiene auricular para más que nada hacer un drenaje, suelen estos pacientes tener una perforación mínima en la membrana timpánica y en estos pacientes se van a indicar antibióticos tópicos de 4 a 7 días. También tenemos la crónica agudizada. Esta crónica agudizada es más que nada, como lo mencionaban mis compañeras, una infección recidivante. Por lo tanto, tenemos nosotros que considerar que en esta infección recidivante, ya sea pseudomonas aeruginosa o cualquier otro agente, tiene algún tipo de resistencia. Por lo tanto, en estos pacientes también se debe indicar un cultivo para conocer su resistencia, ¿no? Y con estos pacientes, en las agudizadas de estos pacientes también presentan mucha inflamación, por lo tanto se les debe dar tratamiento tópico de ciprofloxacino, ya sea al 0.3% o al 0.5%, combinado con dexametasona al 0.1%. Este tratamiento es de 7 a 10 días. Más que nada es esta presentación, que es ciprofloxacino con hidrocortisona. Y bueno, sí, posteriormente también existe el tratamiento quirúrgico. En estos pacientes, más que nada se ve comprometida la conducción. Entonces, en esta conducción nosotros tenemos que considerar que si este paciente tiene una incapacidad por pérdida auditiva de conducción residual, es candidato. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, se les va a hacer una timpanoplastia. En esta timpanoplastia se les puede hacer, estos pacientes pues mejorar o restablecer la continuidad de la membrana, y también está la cirugía timpanomastoidea. En estos pacientes, como podemos ver, también puede haber la destrucción de la mastoides, de los huesecillos, etc. Por lo tanto, esta cirugía se basa más que nada en una liberación o en también hay prótesis en las que se les pueden dar a los pacientes, ya sea de la cadena vesicular o de la mastoides, esto con la finalidad de que se pueda neumatizar una vez más el oído medio. Ahora, en estos pacientes, ya sea con la crónica no colesteatomatosa, se va a optar más que nada por la timpanoplastia o la mastoidectomía. La mastoidectomía y la timpanoplastia pueden ir por separado, sin embargo, también es común hacer una timpanomastoidoplastia. Y si el paciente presenta un colesteatoma, aquí ya se va a optar más que nada por la conjunta. Sin embargo, los pacientes con un colesteatoma generalmente tienen mal pronóstico. Bueno, comparado con las anteriores. Ahora, en estos pacientes también se pueden presentar muchas secuelas. Entre las secuelas, entendemos que sí hubo una destrucción o que hubo una inflamación crónica
Por lo tanto, los pacientes pueden presentar más que nada timpanosclerosis. Aquí podemos ver la membrana perforada y aquí vemos unos pequeños como colecciones de calcio. Y estas colecciones de calcio no solo van a afectar al tímpano en sí, también van a afectar a la cadena osicular, por lo tanto, pueden aún juntarlos o pegarlos. Entonces, es importante que nosotros también identifiquemos este tipo de secuelas, ¿no? Y ya que el oído medio y la trompa de Eustaquio se vieron afectados, hay un aumento de la presión negativa, por lo tanto los pacientes también pueden presentar atelectasias, que es más que nada el hundimiento de la membrana timpánica. Se va a ver más que nada, como lo vemos aquí, como si lo hubiéramos sellado nosotros en algún tipo de empresa que sella el vacío. Así más o menos se ve. ¿Qué curva creen que tenga esa membrana? ¿Se acuerdan de las curvas de timpanometría? ¿Qué curva creen que tenga esa D1? O DM, o no sé. Esta vez. Esa será D1. ¿Se acuerdan? Okay. Bueno, síguele. Bueno, entre las complicaciones hay dos tipos de complicaciones, ya sea las intratemporales o las intracraneales. Entre las intratemporales, como vemos, también es importante que nosotros identifiquemos la mastoiditis aguda y subaguda. Esto nos va a decir que los pacientes, aparte de tener la otitis media crónica, tienen una inflamación. Entonces, nosotros debemos ver que es importante, ¿no? Los pacientes también van a presentar petrocitis y parálisis del séptimo nervio canal. Estos pacientes, se me olvidó poner la imagen, pero encontré un pacientito que tiene parálisis facial, una parálisis facial unilateral. Y esto es recordando que nosotros recordando que por ahí pasa el séptimo nervio. Entonces, también se puede ver afectado en este tipo de inflamaciones recurrentes. También es común la labirintititis supurativa, que es más que nada, estos pacientes van a tener afectaciones en el equilibrio. Y en esta tomografía me parece que esta es una petrocitis. Creo que sí. Entonces, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos pacientes, si no los atendemos o decimos, no, puede ser, puede venir, viene varias veces, tiene alteraciones de por vida, ¿no? Y entre las complicaciones intracraneales, como vimos al inicio, también se puede haber una destrucción de la mastoides, por lo tanto tiene un acceso directo al cerebro y se puede presentar meningitis, entre las más comunes. Estas meningitis también pueden desarrollar un absceso intracraneal. Aquí hay varios abscesos. Aquí hay un absceso intracraneal y un extradural. Y de este lado en la flechita podemos ver nosotros un absceso cerebral, es decir, dentro del parénquima. También es común que los pacientes presenten trombosis del seno lateral, como lo veíamos. Aquí tenemos una trombosis del seno sigmoide, no sé si pueden verla, de trombo gigantesco. ¿Recuerdan que la doctora nos señaló que por aquí pasaba el seno sigmoides? Entonces, las infecciones, como sabemos, también pueden generar una trombosis. Sin embargo, aquí es un poco más... aquí también hay otra trombosis, el seno sigmoideo. Son un poco más peligrosos, por así decirlo. También está la variante de las complicaciones intracraneales, que es la hidrocefalia óptica. Esta variante de hidrocefalia óptica más que nada va a causar una obstrucción
y se va a llenar, vaya, de cualquier cosa que el paciente tenga, no sé, que beba, va a tener una cefalia, que haya más que nada otras infecciones y hay obstrucciones, entonces también los pacientes presentan este tipo de complicación. Y bueno, creo que eso sería todo en esta parte, porque ya ve que falta una compañerita. Ok, muy bien. A ver, vamos a hacer una rápida recapitulación. Ok, como que se revolvió todo. Vean. Son algunos Siri loca. Se aprendió. A ver. Ok, otitis media crónica tiene que ser ¿de cuántos meses o más? Mayor de 3 meses. Mayor de 3 meses. Ok. Entonces, dentro de las otitis medias crónicas tenemos las supurativas y las no supurativas. ¿Ok? De las supurativas, ¿qué quiere decir? Que tiene la membrana timpánica rota. ¿Ok? Y va a supurar. Entonces, membrana timpánica rota, ¿qué quiere decir? Que en algún momento fue una otitis media aguda. Entonces, esa otitis media aguda hizo que la membrana timpánica se rompiera y empezara a supurar, empezara a tener otorrea. Al no dejar algún tratamiento o algún descongestivo o simplemente los cuidados de oído seco, pues esa membrana timpánica nunca cierra. Acuérdense que la membrana timpánica tiene 3 capas. Entonces, la capa externa epitelial, la capa interna mucosa y en medio tiene la fibrosa. Les habíamos comentado que la fibrosa no se regenera, nada más la epitelial y la mucosa. Entonces, aquí lo que hace cuando la membrana timpánica se queda perforada es que la capa epitelial hace una cicatriz junto con la mucosa y se queda abierta. Todo alrededor se pegó la mucosa con la epitelial y ya no hizo que se cerrara, por eso quedó abierta. Por eso cuando hacemos una timpanoplastia, que es cerrar esa membrana timpánica rota, tenemos que quitar ese anillito que se hizo para poder que se cierre. ¿Ok? Y de las no supurativas, aquí entonces va a ser otorrea. Todos van a tener otorrea. Y la no supurativa, van a haber 2. Una que es la adhesiva y otra que va a ser la otitis media serosa. ¿Okay? La otitis media serosa, acuérdense que el oído va a estar la orejita, va a estar el conducto, va a estar la membrana, van a estar los huesecillos. Está la cóclea. Entonces, todo esto es una cavidad. Entonces, ¿qué le pasó a la trompa de Eustaquio? La trompa de Eustaquio se tapó. Entonces, va a haber de 2, así como decían. Una, que aumente, si está tapado aquí, va a empezar a aumentar el líquido. Y el líquido. Y el líquido. Y entonces se va a llenar toda la cavidad de líquido. Esa es una otitis media serosa. ¿Ok? Entonces se llena todo el líquido, pero la membrana timpánica está íntegra, entonces todo el oído medio se llena de agua. Esa es la que veíamos las membranas timpánicas que tenían ahí sus burbujas, ¿se acuerdan? Estaba toda llena de burbujitas. Estaba toda llena de burbujitas. Entonces, y va a haber la otra que es la adhesiva, que si la adhesiva igual se va a tapar la trompa de Eustaquio, pero aquí en vez de crear ese líquido, esta membrana se va a retraer tanto que se va a ver, acuérdense cómo se veía la membrana timpánica, con una apófisis corta muy, muy prominente
y como que estaba toda succionada, toda jalada. Entonces esa va a ser la adhesiva. Las dos son otitis medias crónicas. En las dos va a tardar más de 3 meses en tener una resolución. Por eso aquí en la otitis media serosa, cuando está todo lleno de moco, nosotros optamos por poner un tubo de ventilación en la membrana. Porque si ya pasaron más de 3 meses y tienen alguna alteración, vamos a poner con letritas. Ok. Más de 3 meses, ya tiene alteraciones audiológicas en 3 frecuencias y tiene un desnivel o una acupuncia de más de 30 decibeles, entonces es indicativo de que le tengo que poner un tubo de ventilación. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo voy a poner un tubo de ventilación en una otitis media serosa? Acuérdense, la otitis media serosa es una parte de la otitis media crónica. Entonces, ¿cuáles son los criterios para poner tubo de ventilación? Es que tenga más de 3 meses con el tratamiento ideal. No nada más que llegó y que hace un año tiene eso y nadie le ha dejado medicamento. Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dejar para una otitis media serosa? La otitis media serosa, acuérdense, esa no es infecciosa, nada más es algo obstructivo, algo congestivo. Entonces, ese moco es estéril, no dejamos antibióticos. Entonces, ¿qué le voy a dejar? Descongestivos. ¿Qué descongestivo le puedo dejar? El más utilizado es loratadina con betametasona. Así voy a hacer que disminuya la producción de moco y voy a hacer que la trompa de Eustaquio se empiece a drenar. Entonces voy a dejar loratadina con betametasona. A lo mejor puedo dejar sprays nasales para descongestionar la nariz. Muchas veces la otitis media serosa se da en pacientes que son alérgicos. Entonces tienen producción más de moco y aparte tienen la congestión de la mucosa respiratoria. Entonces voy a quitar, le voy a dar loratadina con betametasona y le puedo dar algún esteroide nasal también para destapar toda la nariz y que llegue hacia el torus tubario. Si con esos ya le dejé el tratamiento 3 meses y no mejora, entonces sí, le mando a hacer un estudio de audición y si en 3 frecuencias tiene una hipoacusia de más de 30 decibeles, entonces está indicado colocar un tubo de ventilación. ¿Ok? La otitis media crónica de tipo adhesivo, que es cuando se mete la membrana timpánica, aquí en la otitis media serosa, acuérdense que era la curva B. ¿Se acuerdan que era la curva que no era curva? Estaba plana, que no se movía, porque tenía algo dentro del oído medio. En la adhesiva vamos a tener una curva Tipo C, toda negativa, pues sí, muy, muy negativa. ¿Por qué? Porque está retraída. ¿Okay? Cuando tenemos una otitis media con membranas timpánicas rotas, pues a esa no le hacemos timpanometría, nada más hacemos la audiometría y ahí me va a salir una hipoacusia de qué tipo. Cuando está la membrana timpánica rota, una hipoacusia de qué tipo me da. Conductiva. Conductiva. Ajá, conductiva. Aquí obviamente me va a dar conductivo, pero como tengo membrana timpánica íntegra, pues entonces ahí sí le voy a poder hacer la timpanometría. En la otra, pues nada más le hago la audiometría. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Queda un poquito más claro? Vamos a ver, colesteatoma es otro rollo aparte. Sí inicia con una retracción de la membrana timpánica, eso sí. Ya borré todo. Entonces tenemos aquí acuérdense que era así aquí, y hacemos ¿no? Así. Y era el scutum, ¿se acuerdan que era el scutum? Entonces aquí en la pars flácida va a empezar a hacer una retracción. Tenemos la membrana timpánica aquí y aquí se va a empezar a
a meter la membrana timpánica. Eso se les llama bolsas de retracción. Si inicia con una otitis media crónico adhesiva, jala tanto la membrana que jala también con todo y el epitelio. Y entonces ahí se va, es una de las teorías del colesteatoma, que eso ya lo veremos mañana con más calma. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No, doctora, No, creo que no. No, doctora. Bueno. ¿Seguro? Saquen una hoja. Ok, bueno. Entonces, mañana vamos a ver otoesclerosis y colestoma, ¿no? Entonces, ¿ya fueron a ver si encuentran su calavera? una Ya. pregunta que pasa. Sí, ya. Para hacer la práctica, entonces, si mañana vemos los dos temas, si mañana vemos otoesclerosis, que es muy rápida, y colestetoma, que es más tardado, el viernes hacemos la práctica. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, yo les voy a dar la clase de la práctica y obviamente pues, a cada quien en su casita va a hacer la práctica. ¿Cómo les